Don y Mimi Galvin, al inicio de su matrimonio, estaban contagiados del mismo entusiasmo y esperanza que existía en los Estados Unidos a mediados de los años 40. La guerra había terminado, ambos eran jóvenes, tenían una vida entera por delante, se amaban, y sus sueños y ambiciones no hacían nada más que crecer. El futuro para ellos no podía ser otra cosa, salvo esperanzador. Él, con un trabajo dentro de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea. Ella, completamente dedicada al hogar. Y ambos con cierto amor por la cetrería. Los hijos no tardan en llegar a partir de 1945, cuando nace su primogénito, Donald. Y así, a lo largo de 2 décadas, los embarazos de Mimi se volvieron una cosa común dentro de su hogar. 2 hijos, 3 hijos, 5, 7, 10, 12. Una docena de retoños compuesta de 10 varones y 2 niñas. Todos atractivos, atléticos, talentosos para una o varias actividades y a la vista de la gente, felices. La familia está perfectamente instalada en una enorme casa en Hidden Valley Road, en el estado de Colorado. La vida de cada uno de los hijos parece estar guionizada para que todos fueran personas destacadas. Clases de piano, guitarra o flauta, entrenamientos con el equipo de hockey e intereses propios que no auguraban para ellos nada que no fuera el éxito. Y entonces ocurrió. Donald, el mayor, empieza a tener comportamientos sumamente extraños. Durante una noche, de la nada, rompió los platos que estaba lavando, sin motivación aparente. De manera rápida todo fue escalando. Torturó y le quitó la vida a un par de animales. Y durante una fiesta, el chico saltó sobre una hoguera, misma que, según cuenta él, le habló y lo convenció de hacerlo. La preocupación de la familia iba en aumento, al igual que las acciones de Donald, como la vez que la familia lo encontró totalmente desquiciado, gritando sin control, desnudo y llevando todos los muebles del interior de la casa al jardín. Cuando llegó el diagnóstico, los padres recibieron un duro revés. No querían creer que su primogénito, el que estaba destinado a ser el mejor entre sus hijos, ahora tuviera un destino incierto y lleno de sufrimiento. Pero ese fue solo el inicio, porque en los siguientes años fueron apareciendo otros comportamientos extraños en otros hijos de los Galvin. 2 hijos, 3, 4, 5, 6. La mitad de los hijos de los Galvin desarrollaron la misma enfermedad. Un mal terrible, caracterizado por síntomas como alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado, disminución de la expresividad y el deterioro de funciones ejecutivas, la memoria y la velocidad del procesamiento mental. Una enfermedad cuya etimología del griego clásico significa mente rota. Robert Kolker no es ajeno a las narraciones de la vida real de alto impacto. Tiene un artículo llamado Bad Education acerca del desfalco escolar público más grande en la historia de los Estados Unidos, al igual que el libro Lost Girls, que investiga el caso del asesino en serie de Long Island, famoso por matar trabajadoras sexuales. Sin embargo, el libro del que les vengo a hablar hoy es de una importancia mucho más grande, tanto que en abril de 2020 fue elegido para formar parte del Book Club de Oprah. No solamente por ser una investigación de alto grado, sino porque la historia en sí es impresionante. Los chicos de Hidden Valley Road nos cuentan la historia de los Galvin,
Una familia de mediados del siglo pasado que pasaría a la historia por un hecho tan fascinante como desafortunado, ya que 6 de sus 12 hijos fueron diagnosticados con esquizofrenia. Y no solamente estamos hablando de que la familia tenía que lidiar con los actos de los hijos que uno a uno iban enfermando. Estamos hablando de mediados del siglo XX, una época en la que no se tenía tanto conocimiento acerca de esta enfermedad, y lo que se sabía era cuestionable, por decirlo menos, hablando tanto del origen como de los tratamientos y la reclusión en los hospitales psiquiátricos, y una época en la que los estigmas de sufrir una enfermedad mental eran más severos que los pocos que aún se conservan en la actualidad. La historia empieza con los pilares de la familia, Don y Mimi Galvin, echando una mirada hacia el pasado de ambos, especialmente en el de la madre, y cómo sus vidas fueron coincidiendo hasta contraer matrimonio, y el desarrollo del mismo, observando tanto las decepciones del padre que quería pedir el apoyo del ejército para estudiar ciencias políticas con miras a hacer carrera en esto, y los deseos de Mimi, quien vivió una infancia complicada y llena de contrastes, divagando entre varios años entre la modestia y el lujo. Es por esto que durante su matrimonio se dedicó ampliamente a apoyar a su esposo para poder conseguir este estilo de vida que alguna vez había probado. Y no solo eso, sino que volcó todos sus esfuerzos en ese requisito básico de la familia tradicional católica americana de su época: engendrar hijos a granel. En 1945 nace Donald, su primogénito, y a lo largo de 2 décadas los embarazos de Mimi se van repitiendo dentro de la casa de Hidden Valley Road, hasta 1965 cuando nace su última hija, Mary. Hay que decir que la señora Galvin quería seguir teniendo hijos, pero fue cuando sus doctores le dijeron: no mames señora, ya se pasó de lanza, creo que son suficientes hijos, y básicamente lo obligaron a someterse a un tratamiento para evitar más embarazos. Lo que dejó a la familia Galvin con un saldo de 10 hijos y 2 hijas. Piensen un momento e imagínense estar dentro de esa casa. 10 hombres con diferencias de edad de hasta 15 años, con toda la testosterona a tope, peleando a cada puto rato por esto, por aquello, con un padre militar y con una madre estricta que, según aseguran sus hijos, era más cabrona que su padre. 2 niñas pequeñas en medio de todo ese argüente, y además, imagínense el tamaño de la despensa que tenía que comprar la familia cada mes. Lo más cercano que se me ocurre para poder experimentar una situación similar es el excelente documental Más barato por docena y su secuela. Pero es a partir de 1964 cuando los Galvin empiezan a salir de aquel idilio de la familia americana, y su vida empieza a descender por una espiral de miedo, confusión e intentos desesperados por parte de Mimi para seguir aparentando que en su familia no pasaba nada. Donald, el primero, ya estando en la universidad, empieza a tener ciertos componentes extraños que llaman la atención de los médicos de la universidad, que desencadenan en una evaluación psiquiátrica y en un historial médico un poco extraño. El chico vivía en la despensa de la cocina de su campus rodeado de basura. También se descubrió gracias a una herida en su mano que había torturado y asesinado a 2 gatos. Y cuando llegó al consultorio médico con quemaduras luego de aventarse una fogata, es cuando la preocupación familiar empezó a crecer de manera descontrolada. Pero no fue hasta que falló su matrimonio, algo apresurado hay que decirlo, que Donald empezó a perder la noción de la realidad, ya que acosaba constantemente a su expareja e incluso en una ocasión intentó asesinarla para después cometer suicidio. Fue ahí que sus psiquiatras empezaron a atar algunos cabos y dieron con un diagnóstico que dejó poca tranquilidad dentro de su familia: esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad definida en el DMS-5 como un trastorno mental que se caracteriza por síntomas psicóticos persistentes. Entre los principales destacan delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado y catatónico, además de alogia o abulia. Para su diagnóstico, estos síntomas deben persistir por al menos 6 meses, al igual que verse un deterioro del funcionamiento laboral o social, y excluirse el diagnóstico de algún otro trastorno mental. En Donald, estos síntomas se veían reflejados en actitudes como el creer que tenía una orden sacerdotal dada por el mismísimo San Ignacio, o en sus actos como sentarse y estar murmurando incoherencias, o desnudarse y gritar por toda la casa mientras sacaba los muebles hacia el patio. Y si para sus padres y para su familia ya era demasiado complicado lidiar con él debido a sus actitudes, además de que poco a poco y con los diferentes ingresos a hospitales mentales iban perdiendo la esperanza de verlo mejorar algún día,
Imaginen el baldazo de agua fría que significó ver a otros 5 de sus hijos empezar a mostrar síntomas de esta enfermedad. Jim, que normalmente mostraba una actitud rebelde, era violento con su esposa, le daba cabezazos a la pared y después empezó a tener ciertas actitudes sexuales cuestionables, involucrando a sus hermanas más pequeñas. Brian, el tímido en su niñez y catador de LSD en su juventud, tenía ciertas visiones de la muerte que fueron confundidas por su familia con el auge hippie de la época, y un día terminó con la vida de su expareja y con la suya. Y los más jóvenes, Joe, Matt y Peter, tenían ciertas actitudes en contra de la autoridad y llegaban a desaparecer de la casa por días enteros. Pero ya que conocemos a los hermanos Galvin que enfermaron, las que toman la batuta en el texto son las hermanas, Margaret y Mary, las más jóvenes de toda la familia y quizás las que sufrieron más la enfermedad de sus hermanos. No solamente el ver y sufrir en ocasiones los actos de estos chicos, también convivir con ellos en su estado delirante o cuando estaban medicados, y además contemplar la desesperación de sus padres y el miedo latente que existía en ellas de ser las siguientes en enfermar. Ambas hermanas enfrentaron esta situación de maneras diferentes. Margaret tuvo la suerte de ser adoptada por unos amigos de la familia y prácticamente desde su adolescencia rompió lazos con la casa de Hidden Valley Road, mientras que Mary se tuvo que quedar y contemplar el desastroso panorama, hasta que tuvo la edad suficiente de salir de casa e intentó dejar todo atrás, aunque esta perspectiva que tenía ella fue cambiando con los siguientes años. A la par de darle voz a los Galvin, Robert Kolker también hace un vistazo histórico al diagnóstico de esta enfermedad desde tiempos incluso de Sigmund Freud, además de seguir muy cerca las investigaciones acerca de esta enfermedad que compartían una duda clave. ¿Existe un aspecto genético relacionado con la esquizofrenia? Para posteriormente hablarnos de las investigaciones con este enfoque que se fueron suscitando, las que fallaron, las que fueron negadas o aquellas que una vez aprobadas se dieron a la tarea de buscar grupos de investigación amplios, lo que se traduce a familias con más de un miembro diagnosticado con esta enfermedad. E imaginen la cara de estos investigadores cuando se enteraron que había una familia en Colorado con la mitad de sus 12 hijos diagnosticados con esquizofrenia. Por eso, aunque no deja de ser una tragedia lo ocurrido con los Galvin, la familia se volvió parte de una investigación pionera en el campo genético de esta enfermedad que dio un poco de esperanza a la comunidad psiquiátrica y a los pacientes, mientras trataban de resolver esta duda del componente genético de la enfermedad. Y aunque sí hubo unos descubrimientos importantes, la mayoría de las investigaciones aún están en curso, pues involucra la observación de estos sujetos de prueba desde que estaban en el vientre de su madre hasta más o menos los 25 años. Aún así, la historia de los Galvin no deja de ser sorprendente, especialmente debido al enfoque que le da Kolker en las últimas páginas, ya que se centra en Mary, la más pequeña de la familia. Nos deja ver la resiliencia y el gran esfuerzo que tuvo que poner esta mujer, no solamente para sobrellevar y superar el trauma que pasó junto a su familia y en ocasiones a raíz de esta. Mary es, hasta la fecha, la única persona que se encarga por ver por el bienestar de sus hermanos, después del fallecimiento de su madre Mimi en 2017. Y no solo eso, también hay pasajes dentro de este libro que nos dejan ver un poco de los pensamientos más íntimos de Mary, incluidos algunos de cuando era una niña, cuando tenía que quedarse con Donald porque no había nadie más que pudiera cuidarla. Y como la convivencia con él era confusa, estresante, daba cierto miedo, pero por encima de todo lo entristecía verlo y posteriormente ver al resto de sus hermanos en ese estado del que desafortunadamente aún no hay regreso. En Los chicos de Hidden Valley Road, Kolker nos presenta un caso médico, familiar y humano tan sorprendente que incluso después de leerlo aún me sigue pareciendo algo increíble. Y además nos permite echar un vistazo a los avances en la medicina psiquiátrica, neurológica y genetista, que gracias a los Galvin enfrentan una lucha para encontrar una respuesta a este mal que afecta a 1 de cada 300 personas en el mundo. Creo que lo que más me conmovió de este libro es la manera en la que el autor ve esta historia fuera del sensacionalismo. Claro que un caso así para un periodista es oro molido, pero Kolker lo aborda con humanidad, dignidad y respeto.
sin mencionar que es una bella y poderosa reflexión de lo que significa realmente ser una familia, de cómo en nuestra sociedad aún hay mucho que trabajar respecto a los estigmas que se tiene acerca de las enfermedades mentales, y que, aunque aún parezca un poco lejano, hay cierto rayo esperanzador para poder dar una mejor calidad de vida a las personas que sufren de esta enfermedad. Yo soy Antonio Mori y esta fue una reseña más de Literatura Caos.